El tema de hoy se llama solo barro. Y vamos a empezar leyendo la palabra en Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ese es en Reina Valera. Pero quiero leerles también otra versión que se llama Palabra de Dios para ti. Entonces Yahweh Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insufló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Entonces Yahweh Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insufló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Aquí en esta versión, cuando dice tierra roja, pues estaba hablando sobre la arcilla. Y me gusta mucho porque dice en esta versión que Dios modeló. En las demás versiones o en la mayoría de ellas dice formó. Entonces aquí vemos que el hombre, el ser humano, fue hecho por Dios a través del polvo, ¿verdad? A través de ese polvo que tuvo que tener una mezcla, imagino yo, con agua, ¿verdad? Porque si no, un polvo no logra tener esa consistencia o esa propiedad para ser moldeable, ¿verdad? Que se pueda hacer alguna figura. Entonces, Dios hace al hombre a través de la arcilla, a través del polvo, ¿verdad? Y hace esa combinación de agua y arcilla, que es lo que es el barro. Artesanalmente, así es como se hace el barro, ¿no? Y ahorita vamos a ver la definición. Entonces, aquí la palabra nos explica cómo fue la formación del hombre, ¿verdad? Hay muchas teorías de cómo surgió la humanidad, pero aquí en este capítulo 2 de este libro maravilloso que es la Biblia, en el versículo 7, puntualiza cómo fue formado el hombre. No menciona en ningún momento otras teorías que muchos han defendido a través de los años, ¿no? Entonces, Dios forma al hombre del barro. Somos, o bueno, vamos a ponerlo en la manera, en aquel momento, a Adán fue solo barro. Dios tomó, hizo esa combinación y como ese alfarero que es el Padre, hizo al hombre, lo modeló, lo formó. Y te voy a comentar lo que significa la palabra barro. Es una mezcla que resulta de la unión de la arcilla y agua. Otra definición dice, mezcla semilíquida de agua y de arena compuesta de sedimentos, de partículas de arcilla. Entonces, aquí nosotros podemos entender de qué manera fue creado el hombre, de qué manera surgió la humanidad, de solo barro. Y a mí esto se me hace muy interesante, porque las propiedades del barro son muy especiales. Aunque son de pocos elementos, es muy, muy especial las propiedades que él tiene. Mire, de manera terapéutica, el barro sirve para desinflamar, tiene poderes refrescantes, es descongestivo, purificador, cicatrizante, absorbente y antibacteriológico. Eso produce el barro, ¿verdad? Si nosotros lo usamos de manera terapéutica. Todos esos beneficios, esas propiedades tiene el barro. Y verdad que es como a veces como un material que como que no nos gusta mucho, ¿no? Como que decimos, ay, barro, como tierrita con agua, como que no me gusta la combinación. Pero ya estudiando un poco todas estas propiedades del barro, pues vemos que tiene muchas, siendo redundantes, pues propiedades terapéuticas.
Y es usado también en la alfarería, para hacer pues vasos, platos, cazuelas, como digo yo, ollas, ¿verdad? Adornos, un sinfín de cosas, ¿verdad? El barro. ¿Por qué? Porque él tiene estas características que te decía hace un momento, ¿verdad? A nivel artesanal, puedes hacerlo a la manera que tú quieras. El alfarero es quien le da la forma al barro. Entonces, Dios es el alfarero. Y yo sé que esto tú ya lo has escuchado antes. Dios es el que da forma al barro, a ese elemento, a esa combinación de ingredientes, de dos materiales, por decirlo así. En el caso nuestro y con el fin de esta enseñanza, el alfarero de nosotros es Dios. Dios nos da forma a nosotros. Dios es quien nos moldea. Pero es bien importante entender que el barro tiene la facilidad de dejarse formar, de dejarse modelar. Y es algo que nosotros necesitamos tener, esas características que tiene el barro. Y aunque nosotros ante los ojos de Dios somos tan importantes y que también nos llaman la niña de sus ojos, a la hora de que haya cambios en nuestra vida, a la hora que dejemos que el Padre transforme nuestro ser, a la hora que le permitamos al Espíritu Santo trabajar con nosotros, ser solo eso, solo barro. Dejar que nuestro corazón, que nuestros pensamientos, que nuestro ser completo sea con esa humildad de dejarse trabajar por las manos de Dios. ¿Y verdad que cuesta? Porque a veces nosotros sinceramente le podemos decir a Dios que Él obre cosas en nosotros, pero no nos dejamos moldear. Nosotros somos los que pretendemos decirle al alfarero: quiero ser plato, quiero ser vaso, quiero ser una cazuela, quiero ser una olla, quiero ser una taza. Porque si nosotros analizamos a veces nuestras oraciones, nosotros le estamos diciendo al alfarero qué forma nos dé. Y olvidamos que nosotros somos solo barro. Somos sola esa mezcla que Dios necesita hacer y amasar y tratar con nosotros hasta que lleguemos a hacer una masa perfecta, donde Él nos ponga en el disco y empiece Él a tratar nuestras vidas y darnos Él la forma que Él quiera darnos. Pero como les digo, a veces nosotros pretendemos, imagínense una bola así, de una masa de barro, ¿verdad que no tiene boca? Aunque nosotros podamos ver caricaturas, fábulas, cómics, no sé cómo le mencionen en tu país, pero no somos esa bola que tenga unos labios. O sea, en la realidad, la masa esa de barro no es quien le dice al alfarero: hazme así, ¿verdad? Como te decía hace rato. No le grita la masa, no tiene boca y dice: quiero ser un vaso, fórmame como vaso. No, pero a veces nosotros, y usando la imaginación, nos convertimos en esa bolita de masa, de barro, esa bolita, y tenemos boca y le decimos: quiero que me hagas así, y quiero que me pongas de determinada manera y en determinado lugar y las condiciones estas. Y ahí dejamos de tener las características, las propiedades que tiene el ser solo barro. Y no dejamos que Dios, con sus hermosas y poderosas manos y con su creatividad soberana, haga con nosotros como Él quiere hacer. Pero aún así, en su amor, cuando nosotros ahí estamos, ¿verdad? De cuenta, sí, o nos echamos a perder, Él viene y nos vuelve a formar esa mezcla, esa masa, ese barro, ¿verdad? Y empieza a trabajarnos de nuevo.
Y te voy a leer lo que dice en Jeremías 18, del versículo del 1 al 6. Te lo voy a comentar más bien. Es una historia muy interesante, porque nosotros a veces nomás nos quedamos, que ahí viene en uno de los versículos, nosotros somos como barro en las manos del alfarero, ¿verdad? O sea, nosotros sacamos esa parte nada más, o la hemos escuchado, ¿verdad? Esa parte en prédicas o en enseñanzas, y nos queda nada más esa idea. Somos como barro en manos del alfarero. Pero todo este capítulo 18 habla del arrepentimiento. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante que el que yo tenga que sea yo como ese barro en manos del alfarero, tiene que ver mucho con el arrepentimiento. Tiene que ver en su totalidad. O sea, Dios no puso este versículo en medio de una historia, de una condición del pueblo, y metió nomás así como, se me vino un pensamiento, ¿verdad? En el corazón de Jeremías, somos como barro en manos del alfarero. Y quitar el contexto de lo que se estaba hablando. Y como te digo, todo ese capítulo 18 del libro de Jeremías habla sobre cómo Dios llama al arrepentimiento de estar en pecado. Entonces, nosotros nos convertimos en ese barro, en esa mezcla, en ese material propicio para que Dios trabaje en nuestros corazones, cuando nosotros nos arrepentimos de cosas que estamos haciendo que estorban a que Dios nos trate, a que Dios nos moldee, a que Dios nos forme. Miren, Adán no tuvo ninguna intervención, no existía, ¿verdad? Yo creo que por eso no hubo tanto problema, porque Adán no existía, todavía no lo habían modelado, todavía no lo habían formado. Lo formaron ahí, en ese momento. Y lo que le dio la totalidad del poder a la humanidad fue que Dios sopló aliento de vida en ese barro y la forma de ese barro que fue el hombre. Entonces, pero nosotros que ya nos vemos en un espejo, ¿verdad? Que ya somos estas personas, que ya nos conocemos y todo, y sí decimos, somos como barro en manos del alfarero. Y sí le decimos al Señor, Señor, fórmame, moldéame, trátame como tú quieras, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad, nos incomodamos tanto, ¿verdad? Y me vuelve otra vez esa imagen de esa bolita de barro y, no, por aquí no, por acá no. ¿Sí me explico? No, quiero ser de tal manera nada más. Y que no me duela, ¿sí? Y que no me cause ningún sacrificio, ¿sí? Pero acuérdate, Jeremías está hablando de arrepentimiento. Y cuando nosotros nos arrepentimos, somos solo barro que nos dejamos moldear, formar, ¿verdad? Que Dios, ese artesano poderoso, ese alfarero que sabe cómo tratarnos, sea quien nos dé la forma. Y miren, cuando ya el alfarero está dándole forma y termina la creación que está haciendo, hay un proceso de secado, pero después viene un proceso del fuego. Y se meten esas ollas, esos vasos, esas figuras al horno más o menos a 650 grados centígrados. Y a veces nosotros estamos en calor de 40 grados, ¿verdad? Ay, padre, qué calorón. Pero cuando Dios nos da forma y nos quiere purificar para terminar esa obra hermosa que Él está haciendo, es necesario el fuego. Es necesario esa parte donde Dios nos mete, ¿verdad? Que es necesaria, que no nos gusta, pero es necesaria. Como le digo, en lo natural, esas creaciones que hace el alfarero, ese orfebre, son 650 mínimo, 650 grados centígrados.
Y verdad que hay como que, ay, sí, cuando decimos se oye muy humilde, ay, yo soy barro en manos del alfarero, ¿verdad? Somos polvo y al polvo vamos a regresar, ¿no? O sea, se oye como muy romántico, ¿verdad? Y como muy relajado. Pero como te digo, nosotros somos, y vuelvo a comentarte esto, se me hace como una caricatura en mi mente. Esa bolita de barro que hasta a veces se quiere bajar del disco, ¿verdad? De ahí que decir, no, ya no, ya no, me está doliendo, ya no quiero. Prefiero ser tierra, prefiero ser ese polvo que se va. Ya no quiero ni vivir, ya no aguanto, ya quiero tirar la toalla, ¿sí? Ay Dios, bájale, bájale, Padre, o sea, ¿qué es esto? Porque muchas veces como hijos de Dios nosotros queremos ser así en la comodidad. Pero como les digo, si tomamos frases, canciones, ¿verdad? Letras de canciones donde nosotros decimos, trátame como ese alfarero que tú eres, moldéame, ¿verdad? Aguas con lo que decimos, porque si realmente nosotros vamos a decir eso, pues entonces se nos va a venir que esa mano hermosa de Dios nos empiece a tratar, nos empiece a modelar. Y verdad que no tarda, que si no es que alguien se ponga el alfarero y en 5 segundos ya salió la figura perfecta. Hay un trato, hay un proceso. Y como les digo, antes de ver el producto terminado, ¿por dónde pasa? Por el horno, por fuego. Entonces ahí como que decimos, ay, solo barro. Pero solo barro también teniendo esas características de humildad. Porque a veces decimos, no, a mí como que una tacita de barro como que no me gusta mucho, ¿verdad? Yo prefiero un vasito de cristal que ser un vaso de cristal, ¿no? O a veces Dios nos regala cosas tan hermosas que nosotros nos ensoberbecemos, ¿verdad? No sé si dije correctamente, pero bueno, nos gana la soberbia y hasta nos sentimos, ay sí, ¿verdad? Pero en mal plan, porque niñas de sus ojos somos, pero nos sentimos así como que no me hables, o sea, a mí Dios me contesta todas mis oraciones y Dios a mí me habla y Dios me dice, y sí, qué bendición. Pero la actitud que nosotros necesitamos tener es de solo ser barro, siempre, ¿verdad? No tener un valor mayor de nosotros mismos que el que debemos de tener. Si Dios nos bendice contestando una oración, ¿verdad? Dios nos tiene bien y todo así, empezamos a pensar que nosotros no tenemos por qué tener una actitud de solo barro. Y empezamos a creernos, enseguida de las tacitas de barro, nos empezamos a sentir que somos cristal Swarovski. Ya no me acuerdo cómo se llamaba en los 80, el cristal, cristal cortado, le decían en México. Y vemos a las otras personas como debajo del hombro. Ahí nosotros no estamos teniendo la actitud de humildad. Ahí dejamos que venga la soberbia y el orgullo a nuestro corazón. Pero ¿qué crees? Viene el alfarero y nos quiebra, ¿verdad? Y nos vuelve a triturar y a hacer ese polvito. Nos vuelve a mezclar con el agua de la palabra y nos vuelve a hacer esa masa, esa bola de barro y nos vuelve a meter a ese proceso de formación que necesariamente, como te digo, vamos a terminar pasando por el fuego. Job lo tenía muy claro. Él se lo dijo al Señor. Yo solamente soy barro. Y miren lo que dice 2 Corintios 4:7. Se los voy a leer en la versión de Reina Valera. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. Y si nosotros nomás leemos así, ¿verdad? Dices tú, ay, pues como que, caray, como que tenemos ese tesoro en vasos de barro. Y dice aquí, inicia con pero. Y como te digo, o sea, nunca tenemos que leer nada más como una parte
de los versículos. ¿Qué dice antes y qué dice después? Y aquí estaba hablando sobre el evangelio, sobre el llevar las buenas nuevas del Señor, ¿verdad? Pero dice Pablo, perdón, aquí en la segunda carta a los Corintios, pero tenemos ese tesoro, o sea, el evangelio. Tenemos el mensaje de la salvación, pero lo tenemos, ese tesoro, en vasos de barro. Y aquí lo dice, ¿por qué? Y tú y yo, por la misericordia de Dios, somos ese solo barro, formado en este momento, dice la palabra, como vasos, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Porque como te decía anteriormente, a veces viene a nuestros corazones ese pecado de orgullo y de soberbia, y a veces pretendemos nosotros, engañándonos a nosotros mismos, que nosotros tenemos algo que ver en lo que Dios hace, y perdemos suelo, perdemos la perspectiva, perdemos la visión, y pretendemos que las personas nos den honra a nosotros. Y a veces esa es una manera tan inconsciente que no la determinamos. Por eso tenemos que ir a nuestras conversaciones con el Espíritu Santo. Y es muy claro, miren, a veces digo yo que no lo determinamos, pero miren, a veces nos agarra como un gustito interno, ¿verdad? Como que, para los que no me ven, estoy levantando el dedo. Así como que, bien. Ok, ¿no? Entonces a veces Dios en su misericordia nos usa como esos vasos de barro. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos y no perdamos la perspectiva. Ya pasamos por el fuego, acuérdense. Ya aquí está el vaso hecho, pero Dios nos escoge y nos forma y nos mete a sus procesos con solo ser nosotros barro, y nos da esa figura de un vaso. Y verdad que lo importante en el vaso no es el mismo, sino lo que contiene. Y en este caso dice que contenemos el tesoro. Nosotros contenemos, como esos vasos de barro, contenemos la palabra. Pero necesitamos, como les digo, no perder la perspectiva, la visión, el propósito, que somos nada más un contenedor. Pero un contenedor que no es para guardar, sino para retener algo que alguien más va a beber. Porque recuerden que son vasos. Y en los vasos se sirven cosas que se van a beber. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, tú y yo, somos esos vasos que contenemos el tesoro de Dios, que es su palabra, que es el evangelio de Dios, ¿verdad? Que es toda la bendita palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Está dentro de nosotros, pero es para que alguien más lo beba. No es para que nosotros nos quedemos con ello, pero necesitamos tener esas características también terapéuticas del barro. Que las personas que se acerquen a nosotros y beban lo que hay de Dios en nosotros, en ellos se produzca, ¿sí? Que esté también contenido en nosotros la palabra, que produzca que cuando esta gente beba, esa propiedad de la frescura se ha producido en las personas. Hace muchos años, de niña, mi papá era de un rancho allá en Sinaloa. Y cuando íbamos nosotros a casa de una tía allá en ese rancho, había unas ollas, ¿verdad? Había como un soporte, no sé cómo se llama en realidad, como de madera, como de un tronquito de árbol o no sé, tenía yo creo que lo formaban porque quedaba como una parte arriba como si fuera una X, ¿verdad? Y ahí se asentaba una olla de barro y ahí se ponía el agua. Y esa agua adquiría una frescura que cuando la gente llegaba, y en Sinaloa hace muchísimo calor y más en esas partes, ¿verdad? En ese rancho que la gente pues trabaja en la tierra, el ganado y así, pues llegaban y tomaban, ¿verdad? Y por una jícara
que es una otra cosita, ¿verdad? De algo ahí que se crea con algo de unos árboles. Y tomaba el agua la gente y era fresca, ¿verdad? Era fresca. Entonces Dios, el corazón de Dios es que nosotros, que somos solo barros, Él nos moldee, nos forme en esos procesos que aunque para nosotros puedan ser dolorosos, son necesarios para contener, ¿verdad? Para hacer esos vasos que el agua de Dios, que es su palabra, esa agua de vida, ¿sí? Cuando alguien más la beba, ¿verdad? A través de nosotros puedan refrescarse, puedan sanarse, pero no por el barro, no por el vaso, sino por el agua, ¿no? Y fíjense que estaba pasando un proceso de persecución en este momento Pablo y habla sobre la actitud, la condición que se debe de tener siendo esos contenedores, esos vasos de barro, ¿verdad? Para que la excelencia, para que la gloria, para el reconocimiento del poder sea para Dios y no para Él mismo en este caso y no para nosotros mismos en el nuestro. Y dice que fíjense lo que produce poder ser ese barro, o sea, lo que puede, ¿cómo te diré? Lo que puede vivir un vaso de barro, ¿verdad? Figurativamente dice que estamos atribulados. Los procesos, dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Qué paradójico suena esto, ¿verdad? Que un vaso de barro, nosotros, donde el poder, la excelencia, la presencia, la palabra esté en nosotros, ¿sí? Puede causar que podamos estar atribulados, mas no angustiados. Normalmente el ser humano se atribula, se preocupa y está angustiado. Pero el agua de vida que está en nosotros es el que produce que aunque estemos pasando esos procesos de tribulación, no estemos angustiados. En apuros, porque ¿quién de nosotros no ha vivido apuros? ¿Sí? Necesidades, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y como te digo, parece como que no tiene sentido. Como que no tiene sentido estas cosas, decir, mira, sea un contenedor del evangelio, que la palabra esté llena de ti, predica el evangelio, compártelo, dalo a los demás, ¿verdad? Sé tú ese vaso de barro donde esté ese tesoro y alguien más beba de ti. Pero independientemente de esto, o más bien no independientemente, como fruto de ser ese barro en humildad que se deja modelar, que se deja formar, ¿verdad? Pero va a estar compartiendo la palabra. Puede haber que tenga tribulaciones, pero no nos vamos a angustiar. Preocupémonos. Entonces, si nosotros como vasos de barro nos sentimos atribulados, deja tu atribulado, angustiado, desesperado, desamparado, destruido. Entonces quiere decir que entonces no estamos siendo solo barros. Hay otra cosa, hay otros materiales en nuestro corazón. Porque si nosotros somos solo barros, formados como esos vasos, con la palabra en nuestros corazones, aunque haya tribulación, no nos vamos a angustiar. Aunque estemos en apuros, no vamos a ser desamparados. Y aunque en ocasiones derribados, pero no vamos a estar destruidos, porque Dios está de nuestro lado. Porque la excelencia del poder de Dios habita dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. Amén. Entonces, hoy quería compartir contigo esta reflexión, esta meditación de la palabra y poder tomar ese tiempo con el Espíritu Santo y decirle, realmente, Espíritu Santo, soy solamente eso. Soy solamente barro. Y quiero realmente no decirte a ti que eres el alfarero, qué hacer conmigo, sino que tú me des la forma que tú necesitas darme. Espíritu Santo, quiero tener la humildad para hacer ese vaso de barro, que esté lleno de ti,
que esté lleno del agua de la vida, que esté llena del evangelio, que esté llena de tu palabra, ¿sí? Y que cuando otras personas se acerquen a mi vida, Padre, puedan beber de mí, o a través de mí más bien, Espíritu Santo, pero te beban a ti, que tomen de ti, que su sed sea saciada porque lo que hay dentro de mí, que soy solo barro, con la forma que tú quieres, Espíritu Santo, pero que esas personas tomen de mí lo que eres, que eres tú, solamente tu palabra, no mis criterios, no mis consejos, no mis argumentos, sino que tomen tu palabra, papá, pero que la excelencia, la honra, la gloria sea para ti. Y si yo por compartirte tendría que vivir persecución, yo sé que yo no estoy desamparada, que aunque esté en apuros, no estoy desesperada o desesperado, que aunque haya en tribulaciones, no me siento angustiado. Qué bendición poder tener esta experiencia de vida, de ser solo barro en las manos del alfarero. El mismo poder del evangelio en mí me haga tener esta confianza en Dios, de estar segura, sabiendo que me ampara Dios, esperando sus promesas y sabiendo que no voy a ser destruida jamás, porque el alfarero está haciendo una obra hermosa y poderosa en mi vida, cuantas veces Él lo requiera hacer en mí. Amén. Somos solo barro en las manos del hermoso y poderoso alfarero. Muchas bendiciones.